Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia, libro de Efesios. Libro de los Efesios, capítulo 1, por favor, vamos a leer. Bienvenidos todos, hermanos, nuestras hermanas que vienen de la Normandía. Bienvenidas, amén. Amén, bienvenidos todos nuestros amigos en esta hora. Nuestros hermanos francófonos, bienvenidos. Amén. Bienvenidos siempre a este lugar de adoración. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8. Amén. Dice así la Biblia: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Oremos al Señor, que Él nos hable en esta noche, en este consejo de la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por tu consejo, Señor. Gracias por tu santa palabra que en esta hora tenemos para la reflexión, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, que seamos alimentados por el consejo de tu palabra, Señor. Que nuestros oídos estén atentos y nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para recibir tu consejo, Señor. Usa mi vida, en tu nombre santo te lo pido. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por este momento, donde podemos nosotros estudiar un poco la palabra del Señor y comprender una vez más lo que ella tiene para nosotros. Sabemos ya que recibir la palabra de Dios es como cuando nuestro cuerpo recibe el alimento. Nuestro cuerpo necesita ser alimentado, ser cuidado, y es por esto que nosotros nos alimentamos. De la misma manera, la vida espiritual, gracias, necesita ser alimentada, y es por eso que nosotros tomamos tiempo entonces para meditar un momento en las Sagradas Escrituras. Es maravilloso, hermanos, poder recibir la palabra del Señor de una manera inteligente, ¿cierto? De una manera inteligente. ¿Por qué digo de una manera inteligente? Porque la Biblia nos enseña a ofrecerle a Dios culto racional. Es un culto que está basado o fundado sobre la razón. ¿Por qué hago las cosas? ¿Sí? ¿Por qué yo levanto mis manos? ¿Por qué canto? ¿Por qué adoro? Es bueno saberlo. ¿Por qué? A veces las emociones nos llevan a nosotros a vivir solo de emociones. A veces cuando hay un buen partido de fútbol y algún jugador dispara al arco y como que parece que entró el balón allá al arco y hubo un gol, entonces la gente comienza a celebrar y resulta que el juez dice no hubo gol, el balón pasó por otro lado, ¿cierto? Pero la emoción, la gente ya lo está celebrando y está como un paso adelante. Pero el juez, que está en un razonamiento, él está viendo y juzgando
todas las movidas del equipo y dice, no, no fue un gol, no fue un gol. Pero la emoción entonces lleva a que, ¿cierto? Creamos cosas. Lo extraordinario de recibir la palabra es precisamente que nos lleva a nosotros a razonar el consejo que recibimos de parte de Dios. Y cuando razonamos ese consejo, pasa algo. Nosotros comprendemos la grandeza, lo especial, lo extraordinario de ese consejo, de esa enseñanza que viene por la palabra de Dios, y entonces ella se queda dentro de nuestra vida y produce un cambio. Amén. Produce un cambio extraordinario. La emoción no, la emoción pasa y ya se quedó. Ya se fue, perdón, ya se fue. Y no quedó mucho dentro de nosotros. Pero cuando queda el conocimiento, entonces ese produce una emoción extraordinaria, que no es fruto de un momento, sino que es fruto de algo que permanece. Siempre que uno se acuerda, siente esa emoción. Ejemplo, pensar en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, a nosotros siempre nos produce una emoción extraordinaria, que no se ha ido. Amén. Porque está fundada o es el resultado del razonamiento. ¿Qué le produce a usted cuando usted piensa en el Calvario? ¿Qué siente usted? ¿Qué le produce? ¿Qué produce en su vida? ¿Ah? Estamos hablando de algo que produce. ¿Ah? No, pero estoy hablando como de emoción, de emoción, de emoción. ¿Qué le produce? ¿Tristeza? ¿Tristeza de ver la manera en que murió? Bueno, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Bueno, tristeza desde el punto de vista humano. Esa es, vea, ¿se siente qué? Paz. Paz. ¿Qué más siente? Agradecimiento. Esa, gozo, alegría, alegría. Alegría porque en la cruz, claro, uno como humano se pone allá como en el lugar de Jesús, y como humano pues sí, pero no es esa la concepción de lo que uno ve o de lo que uno siente, porque la cruz no es la derrota de Jesús. Atención, que un hombre líder de una religión habla de la derrota de Jesús en la cruz, y no hay nada más triste y fuera del contexto bíblico que eso, porque la cruz fue una derrota para todos los que murieron allá, pero menos para el Rey de la Gloria. Si el que fue allá le dijo a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. Eso es que a mí eso sí me produce emoción. Eso, pero no es una emoción que pasa, que se acaba. Porque es que, hermanos, esa historia de Jesús allá en la cruz muriendo por nosotros, hasta el día de hoy nos sigue produciendo eso mismo: paz, produce gozo, produce alegría, produce esperanza, porque Él no se quedó allá. Él fue a la tumba y tampoco se quedó en la tumba. Él resucitó. Amén. Y ahora vive, y vive para siempre, y vive entre nosotros. Amén. Entonces, esos son los puntos que uno tiene que encontrar para gozar, disfrutar con un fundamento real la vida cristiana. Amén. Cuando uno cree eso, hermano, vea, se lo aseguro, nadie, nada ni nadie lo saca a uno de este camino. Amén. Porque ya se apropió de él.
Y quiero que miremos algunos puntos importantes que nos enseña la Biblia aquí, y del cual yo he tomado el título de una parte del versículo 7, la parte final: las riquezas de su gracia. Amén. Las riquezas de su gracia. ¿A cuánto les gustaría ser ricos? Sí, pero sí, ricos de la otra riqueza. ¿Ah? Cuando usted está esperando el 103 allá en Ecole Veterinaire y eso está lleno, ¿usted no desearía tener un carrito, un coche? Allá cayendo lluvia, agua, y el otro le fuma y le bota el humo a uno en la cara. ¿Ah? O sale uno corriendo de la boca del metro y el chofer del bus lo ve a uno y arranca y él lo ignora a uno. ¿Ah? O se sube usted y ocupa el lugar y llega una señora y le dice permiso y se tiene que quitar de ahí. ¿Ah? ¿Cierto? Entonces ahí uno pensaría, uy, Señor, si yo tuviera claro que aquí tener el carro, pues al fin y al cabo es como más fácil que tener la licencia. ¿Cierto, hermana Rosiris? Bueno, ¿a quién no le gustaría ser humanamente? Ahora va a decir, no, hermano, yo estoy bien siendo pobre, así que me falte todo. No, 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 no. La plata no lo es todo, pero ayuda, ¿cierto? Entonces, hablar de las riquezas de su gracia es como anhelar, precisamente como anhelamos lo material. Por eso es importante cuando uno compara lo material lo natural para entender lo espiritual. A mí me gusta mucho comprender el evangelio desde ahí, porque Jesús así enseñó también. O sea, la clave que nos dio Jesús para enseñarnos el evangelio fue de esa manera, de lo natural. De lo natural. Cuando les habló del pan del cielo, primero les multiplicó los panes y los peces, y luego les habló del pan del cielo. Y para hablar con la mujer samaritana, primero le pidió un vaso de agua. Le dijo, dame agua. Y con ese vaso de agua le dio la lección. Con los panes les dio la lección. Con los peces les dio la lección. Con la higuera que no tenía fruto les dio la lección. Siempre pasó, uno casi siempre ve, de lo natural les enseñó lo espiritual. Es la manera, porque el evangelio es sencillo. El evangelio no es para gente con el más alto coeficiente. No, algunos dicen que el evangelio es para los ignorantes, tampoco. Los ignorantes son los que no han tomado una decisión inteligente. Pero eso es diferente. Amén. Entonces, hablar un poco de las riquezas de su gracia es comprender parte de todas esas grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. Porque el versículo dice que en el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Hablar entonces de las riquezas de su gracia es hablar de todas esas promesas que nosotros recibimos el día que le creímos a Dios, creímos en su obra salvadora y le entregamos nuestra vida a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces el escritor nos habla de una manera especial y comienza dando esa adoración. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y comienza entonces a hablarnos a nosotros de ese plan espiritual. Y es ahí donde uno comienza a entender las riquezas de su gracia. Recordemos que la gracia de Dios
es un regalo que Él ha repartido a todos los seres humanos, pero que no todos los seres humanos gozan de esa gracia, no porque Dios no la haya extendido a ellos, sino porque ellos no han querido, no se han acogido a esa gracia. Amén. Pero el Señor extendió su gracia para todos nosotros y comienza a mostrarnos esa gracia, esas riquezas de su gracia. Y dice el versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Es decir, que parte de las riquezas de su gracia es que usted y yo estábamos en el plan eterno de Dios. Amén. En el plan eterno de Dios, para que nosotros llegásemos a ser sus hijos. Amén. Y eso es una gran bendición. Saber que nosotros estábamos allí en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios. Que si bien es cierto, para el mundo no significamos nada, somos ceros a la izquierda, para Dios somos ceros a la derecha. Amén. Y eso es diferente, ¿cierto? Porque si usted tiene un 2 y le pone 3 ceros a la izquierda, ¿cuánto tiene? 2. Pero si ese mismo 2, esos 3 ceros los pone a la derecha, ¿cuánto tiene? 2000. Amén. Entonces, para Dios somos eso. Estábamos en ese plan eterno. Y esto es lo que el apóstol habla, para que nosotros no lo pasemos como de manera tan sencilla, tan superficial, tan veloz, sino para que entendamos que nosotros hacíamos parte de ese plan eterno. Amén. Dios, en su presciencia, que es conocimiento anticipado de Dios, solo lo tiene Él, sabía que el ser humano le iba a fallar a Él, que nosotros íbamos a pecar y que por esto nosotros llevaríamos la consecuencia de la muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios, sabiendo eso, hermanos, con ese conocimiento anticipado, tomó un plan, y en ese plan estaba hecho con base en nuestra necesidad. Amén. Y por eso nos predestinó. ¿A quiénes predestinó? Al ser humano. Nos predestinó para que fuésemos salvos, pero no la predestinación calvinista. Porque la teología calvinista habla de la predestinación absoluta. Es decir, de una predestinación donde, según Calvino, solo un grupo determinado de personas están predestinadas. Es decir, si yo no estoy en el plan de la predestinación de Dios, entonces por más que yo me esfuerce por la salvación, yo no voy a ser salvo, porque no estoy predestinado, según Dios. Esa es la teología calvinista, hablándola sencillamente. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Por eso hablamos de las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia es que Dios mostró su amor para con todos nosotros, y que con ese amor que tuvo por toda la humanidad, entonces se dio ese plan eterno para que todos los que estuviésemos allá en la cruz del Calvario por la fe, nosotros recibiésemos esa gran bendición de ser hechos sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice la Biblia que nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, ¿cómo es Dios? De extraordinario, de maravilloso, de especial con cada uno de nosotros, que en ese plan nos tenía cada uno de nosotros. Y por eso en algún momento de nuestra vida llegó esa buena noticia. Alguien nos habló. De alguna manera nos encontramos
con esta noticia. Y el Señor entonces tocó a nuestra puerta y entonces nosotros le recibimos a Él y nos hicimos partícipes de esta riqueza extraordinaria en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para Él? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted le puede preguntar al hombre más importante aquí de Francia, le dice: ¿usted sabe quién soy yo? Le dice: no sé ni me interesa. ¿Cierto? Pero ¿usted qué cree de Dios? ¿Ah? Porque Dios sí nos conoce. Amén. Amén. ¿Y por qué nos conoce? Porque somos sus hijos. Gloria al Señor. Entonces miremos, hermanos, que en primera medida esas riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia consiste en que nosotros hacemos parte de ese plan eterno de Dios para con la humanidad. Amén. Y también dice la Biblia en el versículo 7, esa otra cualidad de esa riqueza, dice que en Él tenemos redención por su sangre. Amén. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre. Escuche bien. Redención. Tenemos en Él redención por su sangre. ¿Qué es redimir? ¿Qué es redimir? Volver a comprar. Comprar de nuevo. Amén. Y eso no lo entendemos muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué volver a comprar? ¿Qué significa? Si Jesús nos redimió, ¿qué es lo que significa que Él hizo con nosotros? ¿Ah? Mire, las riquezas de su gracia con respecto a la redención nos enseña que nosotros éramos propiedad de Dios, pero por el pecado nosotros quedamos en manos de Satanás. Y quedando en manos de Satanás, la única opción que nosotros teníamos era la muerte. No teníamos otra opción. Y hasta el día de hoy, el que está en manos de Satanás, la única opción que tiene es la muerte. Porque el sello del pecado es la muerte. Y a nosotros nos quedó una consecuencia del pecado. Hasta el día de hoy, la muerte. Todos tendremos que morir. Amén. Todos tendremos que morir. Algún día nos encontraremos en esa última cama, ¿cierto? Ahí nos tendremos que encontrar con la muerte. Y la muerte de nuestro cuerpo es el resultado ¿de qué? Del pecado. Pero Dios, en ese plan eterno y en esas riquezas de su gracia, no solo ideó el plan, sino que pagó el precio. Amén. Les voy a hacer una pregunta. Si estábamos en manos de Satanás y Jesucristo nos redimió, es decir, pagó el precio, les pregunto, ¿a quién se lo pagó? ¿A quién le pagó el precio el Señor Jesús? 30 segundos. ¿Ah? Si Jesús nos redimió porque pagó el precio, ¿a quién le pagó el precio? ¿Ah? ¿Están seguros? ¿A quién le pagó?
Sí, sí, Jesús pagó con la muerte en la cruz, sí, pero ¿a quién le pagó? ¿A quién le pagó? Eso, mire, hermanos, es que lo extraordinario de la Biblia no es saber versículos. Lo extraordinario de la Biblia es entenderla, conocerla. Eso es lo hermoso. Versículos, eso se aprende uno los que quiera. ¿A quién le pagó? Esa pregunta es interesante, ¿no? Yo no los voy a juzgar por la respuesta, no se preocupen. Ah, pero ¿a quién le pagó? ¿A Satanás? Ah, ah. Si Jesús pagó el precio por nosotros, ¿a quién le pagó el precio? Ah, sí. ¿Le pagó a Satanás? No hay remisión. Sí, pero eso es remisión, estamos hablando de redención. Porque es que decimos que redención es volver a comprar. Y si es volver a comprar, ¿a dónde compró? ¿A quién le pagó? Porque cuando yo compro, hermano, yo digo, mire, yo fui y compré esta carta Navijo, fui y la compré. Ah, ¿a quién le pagué? Ah, bueno, ¿cierto? Allá donde me venden esto, allá tuve que pagar. Entonces, ¿a quién le pagó? Respuesta, le pagó a él mismo. Dios no le ha pagado nada a Satanás porque a Satanás nunca le ha debido nada. Mire lo que hizo Dios, hermano. Uy, no, me dan ganas ya de terminar. No, 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 es que es extraordinario. Porque es que, porque es que es hermoso. O sea, Dios tomó un cuerpo de carne para venir a hacer aquí una obra. Tenía que pagar un precio. Y la Biblia nos enseña que ese precio era de sangre. Y como Dios es espíritu, Él no tenía sangre para ofrecer. Por eso dice la Biblia que Él se despojó de eso. Se despojó de su trono de gloria. Y mire lo que dice, se hizo semejante a los hombres. Y si decimos que Dios se hizo semejante a los hombres, ¿en qué se hizo semejante? En carne, en sangre, en todo. Era verdadero humano, pero era verdadero Dios. Amén. Y entonces Él se pagó el precio, precio de sangre, porque Satanás no ha sido dueño de nada, de nada. Cuando uno entiende eso, oh Dios mío, pero es que se necesitaba un precio y nadie lo tenía y tú sí lo hiciste por mí. Esa es la riqueza de la gracia de Dios en mi vida, que Él no tenía sangre porque es espíritu, pero tomó un cuerpo, tomó sangre. Como humano sufrió el calvario, la cruz, el dolor, pero no es una derrota, es una victoria. ¿Y sabe por qué? Por amor lo hizo, por amor a mí. Amén. Por amor a mí que soy un pecador, lo hizo por eso. Satanás no es dueño de nada. Mire, Jesús lo dejó al descubierto siempre y le dijo, mire, Él vino a robar, a matar y a destruir. Es un ladrón y además es un atrevido. Es atrevido porque a Jesús, cuando la tentación le ofreció los reinos, le dijo, mira Jesús, te doy todos estos reinos, te los doy si postrado me adoras. Ese es mucho atrevido. Si esos reinos, todo esto le ha pertenecido al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿de qué nos damos nosotros y de qué se la da Satanás? Atrevido. Entonces, parte de las riquezas de su gracia no es solo que nosotros estuvimos en el plan eterno de Dios, que eso ya es extraordinario. Si yo me encuentro un poderoso de la tierra, imagínense un poderoso aquí, gente famosa, los periodistas ahí, y se detiene y me dice, oye, estaba pensando en ti, ¿cómo te ha ido? Seguro que las cámaras a mí también me van a seguir. Venga, y usted es amigo de él. Y que,
pero para los poderosos de esta tierra no somos nada, pero para el Señor sí. Y nos dio de sus riquezas, y no cualquier riqueza, riquezas de su gracia. Amén. Entonces nos redimió, es decir, nos volvió a comparar. Él mismo se pagó el precio para que nosotros ya no estuviésemos en manos del ladrón, porque él vino a robar, a matar y a destruir, sino para que ahora fuésemos de él. Y como estamos ahora de este lado, de la mano de él, entonces la muerte eterna, mire, esas son las riquezas de su gracia. La muerte eterna no tiene poder sobre nosotros. Yo creo a esa palabra. ¿Y por qué la creo? Porque el que la dijo fue el mismo que venció la muerte. Si Jesús no hubiese resucitado, créame que yo estaría en duda pensando si voy a resucitar o no. Pero es que a mí me dice Jesús que Él resucitó, que Él venció la muerte. Y después de resucitado yo encuentro en la palabra que dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que crea en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es ese aunque? Esta muerte física o aún la muerte espiritual. El que está muerto espiritual es aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Pero para eso viene Dios, para poner su Espíritu en nosotros y darnos vida. Esas son las riquezas de su gracia. El Evangelio es más que venir a una iglesia. El Evangelio es más que conocer la Biblia. El Evangelio es más que doblar las rodillas y decir: gracias, Señor, por el pan que me das hoy. No, el Evangelio es otra cosa totalmente diferente y extraordinaria. Gloria al Señor. Entonces nos redimió. Nos redimió. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, versículo 13, nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Es decir, de la maldición que pesa sobre el que no se somete a la ley. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. ¿La ley era buena o era mala? Buena. Amén. La ley era buena. ¿Cómo? Claro. ¿Por qué la ley no funcionó? Si estamos hablando de la gracia, la ley, ¿por qué no funcionó? ¿Ah? Por la maldad del hombre. No le funcionó. Entonces la ley sí era buena. El malo siempre éramos nosotros, ¿sí? La ley era buena, pero el hombre, el pueblo judío no la pudo cumplir. Israel no pudo cumplir la ley. No la ha podido cumplir. Siguen guardando unos ritos y unas ceremonias, pero no han podido cumplir la ley. La ley era buena, pero el hombre no soportó la ley, no la pudo llevar. Es como si a alguien le aplican un antibiótico. Le aplican un antibiótico, una inyección, una penicilina, qué sé yo. Ese antibiótico es bueno, pero resulta que el paciente se muere. ¿Por qué se muere? ¿Porque era malo el medicamento? No. El paciente tenía un problema y no pudo asimilar ese medicamento. Entonces la ley era buena, el antibiótico era bueno, pero el malo era el hombre y no pudo cumplir la ley. Y el Señor, conociendo esa debilidad, oiga, las riquezas de su gracia. Hoy no somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por su gracia. No somos salvos por buenas obras, somos salvos por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su gracia. No merecíamos, pero Él nos buscó. Amén. Hermano, es que yo no sé, él como que se agachó para recoger lo que estaba ahí en el piso. Hermano, a veces no hay moneditas acá, pero ya he visto un céntimo ahí. Uy, no, pero yo no me agacho por un céntimo. No, a veces me duele más la rodilla y tú, un centímetro, pero no, pero un centímetro yo mejor me deja el metro, yo más bien sigo derecho.
Pero el Señor vio un céntimo por aquí perdido y Él se despojó de su trono de gloria y se vino. Y no de manera despectiva, con amor lo recogió. No valíamos nada, éramos un céntimo de euro. Pero nos cogió y ha hecho de nosotros ahora sus hijos. Hermano, si comprendemos la riqueza de su gracia, hermano, es que eso es lo que a uno lo lleva a muchas veces a llorar de agradecimiento delante de la presencia de Dios. Señor, me hiciste un hombre nuevo. No necesitábamos ser drogaditos, ladrones, bueno, qué sé yo, no, porque a veces la gente piensa, no, que para ser cristiano, entonces el mínimo, a ver, ¿usted era sicario? ¿Usted era un asesino a sueldo? ¿Y usted qué fumaba? ¿Y usted en cuántas cárceles estuvo? ¿Ah? ¿Y a cuántos ha matado, ha asesinado? Porque pensamos que el evangelio es solo para eso. No, es que el evangelio no es porque fuéramos drogaditos, no alcohólicos, no, gracias a Dios a los que el Señor rescató de eso. Pero no era por eso, es porque éramos pecadores. Y es porque aún somos pecadores, pero ya no somos esclavos del pecado. Eso es extraordinario. Esas son las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. De esa manera es que nos mueve el corazón a servir a Dios, a amar a Dios, a hablar de Él, a vivir para Él. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos redimió de la maldición, esa maldición de no poder cumplir la ley. Amén. Nos redimió Cristo. Y como si fuera poco, nos justificó, porque dice también la palabra en el versículo donde estamos leyendo, que nos justificó también por esas riquezas de su gracia. Nos justificó, y dice la Biblia que justificados por la fe, nosotros tenemos como resultado la paz para con Dios. ¿Y qué es ser justificado? ¿En qué consiste la justificación? ¿O qué es la justificación? ¿Ah? ¿Qué es la justificación? ¿Ah? No. No, pero se atrevió a hablar. Mire, la hermana dijo que Él nos da por inocentes. Entonces, pero no es eso. ¿Qué es la justificación? Mire, hermano, esto es importante, porque es que si hay algo, mire, en mí hay un deseo que ustedes no solo escuchen la palabra, sino que la aprendan. Que sepan esos detalles que marcan la diferencia de conocer verdaderamente la Escritura. La justificación, comencemos, es un acto judicial. ¿Qué es? Es un hecho judicial de Dios. Vamos a un juicio. Pero la justificación es precisamente otra de las riquezas de su gracia. Porque Él no nos declaró inocentes. Porque sabe que el inocente es aquel que le descubren o que le comprueban que no ha hecho nada, que no es culpable. Pero en nuestro caso, nosotros sí éramos culpables. Amén. ¿Ah? Él no nos vuelve inocentes. ¿Ah? Eso. A pesar de, nos declara que justificados, justos. Y dice, justificados pues por la fe. Es un hecho que el ser humano no lo puede hacer lejos de Dios. El hombre se sigue justificando, pero yo soy bueno. Entonces él se está justificando y está diciendo, yo no necesito, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo hago buenas obras. Él está diciendo, yo soy justo. Pero la única manera de declararnos justos es por la fe. Y no lo podemos hacer nosotros. Es un hecho judicial que lo hace el Señor Jesucristo por nosotros. Dice, tú crees en mí, yo te declaro justo. Él es el juez, no somos nosotros. Y justo no es que no habíamos hecho nada. No, lo extraordinario es que siendo aún pecadores, aleluya, Cristo murió
por nosotros, siendo aún pecadores. Esas son las riquezas de su gracia. Nos quita la condenación. La pena capital era esa, la muerte eterna. Pero amigos y hermanos, el acercarnos a Jesús no es acercarnos a una religión, no es acercarnos a la iglesia y ya listo. No, el acercarnos a Jesús es más profundo que eso. Es vivir esa vida desde esos fundamentos tan extraordinarios de entender qué es la salvación. La salvación no es solo Cristo murió por nosotros, sí, ese es el hecho cumbre, pero todo lo que Él hizo es importante que lo entendamos. Esas son las riquezas de su gracia que el apóstol está diciendo ahí. Entonces nos justificó, nos declaró justos. Yo no lo merecía, pero a Él, discúlpeme la expresión, se le dio la gana. ¿Sabe por qué? Porque es soberano. ¿Sabe por qué? Porque es el juez. ¿Sabe por qué? Porque es el dador de la ley. Y por eso el primer discurso de Jesús en el Evangelio según Mateo fue modificar lo que en la ley decía. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Pero yo os digo, y cambió la ley. La ley era implacable, al punto que la tuvieron que regular. Porque cuando se detenía al culpable, entonces el que tenía enfrente al culpable lo quería exterminar. ¿Qué pide usted contra aquel hombre que le hizo el mal? Que él debe morir. Momentico, momentico. ¿Por qué debe morir? Porque es que él me quitó una oveja. Dijo, no, ¿y por una oveja debe morir? Sí, yo creo que debe morir. Dijo, no, un momento. Vamos a limitar el castigo. Si fue un ojo lo que te quitó, le vamos a quitar a él un ojo. Si fue un diente, le quitamos un diente y no dos dientes. Ojo por ojo y diente por diente, eso es lo que quiere decir. Que de acuerdo a la falta, así mismo el castigo. Porque el hombre quería acabar con aquel que había cometido un error. Entonces por eso se dijo, no, ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que quiere decir esa frase. Si no la había comprendido, eso es lo que quiere decir. Si fue un ojo es uno y no dos, a la misma medida. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. La ley era así. Señor, esta mujer fue sorprendida durmiendo con un hombre que no era su marido. Estaba teniendo relaciones íntimas y la ley dice que debe morir porque es una pecadora. ¿Ah, sí? Bueno, dice el dueño de la ley, el mismo Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y estaban juzgando a esa mujer porque era pecadora, pero ellos que tenían las manos llenas de piedras, ellos eran pecadores. Y quizás más que ella, porque ella ya era bien conocida, ellos pecaban en lo oculto. Amén. Pero nosotros, declarados justos hoy día, no perfectos, justos, pero no por nuestras obras, porque Dios le plació justificarnos a nosotros, perdonar nuestros pecados, ponernos en su plan eterno, redimirnos. Amén. Entonces nos incluyó en su plan eterno, nos redimió, nos justificó y nos reconcilió con Dios. Ah, eso es hermoso. Oiga, qué importante es la reconciliación, ¿cierto, mija? Amén. Las reconciliaciones. Cuando usted está peleando con su esposa, disgustado, con sus hijos, ¿cierto? Aguanta hambre, frío, qué sé yo, ¿no? Bueno, yo no aguanto hambre. Dice mi esposa, ahora todos me están mirando. No, pero si un hijo está enojado con su padre, ahí no hay comunicación, ¿cierto? Si un padre está enojado con su hijo, pues no hay comunicación. Si usted está enojado con su jefe, pues está corriendo peligro, está peleando con la cuchara, ¿cierto? Bueno, la reconciliación, se habla de la reconciliación porque hay un hecho que ha causado una división.
donde se ha perdido la comunión, donde se ha perdido la comunicación, donde se ha perdido el entendimiento y donde se han perdido todas esas bendiciones. La Biblia dice que las riquezas de su gracia nos trajeron a nosotros la reconciliación con Dios. Amén. Nos trajeron a nosotros la reconciliación con Dios, porque el hombre lejos de Dios está apartado, le ha dado la espalda a Dios. Pero ahora el Señor nos ha reconciliado. Gloria al nombre del Señor. Él nos ha reconciliado, nos ha dado ahora esa comunión con Él. Y reconciliados con Él, estamos unidos a Él. Y por eso es que la Biblia nos dice de la siguiente manera, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Gloria al nombre del Señor. Así que esa reconciliación, ¿qué nos lleva? A tener la gran bendición de tener una relación permanente con Él. Y hermano, es que es extraordinario. Usted habla con Dios y en esa comunión íntima, en espíritu y en verdad, usted siente la presencia de Dios. Eso es como cuando el agua hierve. Usted ve que eso ahí está actuando, se está agitando. A mí, ¿cómo me van a decir que Dios no existe? No existe para el que no lo ha sentido, pero los muertos no hacen nada. Si Dios no fuera esa presencia que se mueve, no pasaría nada. Pero Él a mí me transformó, a usted lo transformó, me cambió la vida, sigue moviéndose en mí. Un muerto no hace eso. O un ser que no existe, pero Dios se mueve en medio nuestro. Amén. Actúa en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que todas estas bendiciones las hemos recibido de Él como las riquezas de su gracia. Amén. Y como si fuera poco, nos lleva ahí, ascenso en ascenso. Y entonces dice la Biblia que nos dio su Santo Espíritu. Hermanos, nos dio su Santo Espíritu, las riquezas de su gracia, nos hizo partícipes, ahora nos dio su Santo Espíritu. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice: mire, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué extraordinario. Las riquezas de su gracia, el poder del Espíritu Santo. Y además dio por hecho algo que todavía no ha hecho con nosotros. Las riquezas de su gracia nos glorificó. Y eso todavía no lo ha hecho. Pero en la presencia de Dios dijo: los glorifiqué. Dio por hecho algo que todavía no ha sucedido. Amén, ya pronto sí. Pero todavía no ha sucedido. Pero Dios lo hizo así con nosotros. Mire, hermano, finalizo aquí Romanos 8, 28 al 30. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las buenas, las malas y las regulares. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y viene aquí como el resumen de lo que hemos visto. Porque a los que antes conoció, plan eterno. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mire, hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, si usted es un ser extraordinario así, con un cuerpo glorificado, estaremos en la misma gloria con el Señor. Lejos de los límites de esta carne, lejos de las debilidades de esta carne, en esa cúspide, en esa cumbre de relación íntima con Dios. Amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él aparezca, amén, ¿qué dice la Biblia? Le veremos y seremos semejantes a Él. Eso es lo que dice la Biblia. Aún no se ha manifestado,
lo que hemos de ser. Pero cuando Él aparezca, le veremos y seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mire, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica, así, en Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Estas son las riquezas de su gracia. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir teniendo esa comunión íntima con Él. Vale la pena seguir siendo un cristiano fiel a Jesús, a su palabra. Estemos de pie, mis amados hermanos. Gracias al Señor, porque Él una vez más nos muestra este gran tesoro de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar y luego vamos a recolectar la ofrenda. No la hemos recolectado. Vamos a recolectar la ofrenda al finalizar nuestro culto. Oremos al Señor. Soberano Dios, te damos gracias en esta noche por la autoridad de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento especial, maravilloso, Señor, delante de tu presencia. Gracias por tu consejo, Señor. Qué maravilloso y extraordinario, Señor, es poder conocer tu propósito en nosotros. Cada día comprender, Señor, un poco más toda esa gran obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Saber que lo hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Oh, Señor, bendice, Señor, la ofrenda que vamos a entregar en esta hora, la ofrenda material, Señor. Que puesta en tus manos sea multiplicada, Señor, para la obra tuya, para lo que debe cumplir, Señor, la misión. Oh, Dios mío, bendice a todo tu pueblo, a todos nuestros hermanos y amigos, Señor, en esta noche. En tu santo nombre, amén. Y amén. Hermana Liliana, por favor, nos ayuda en la recolección de la ofrenda y damos ofrenda a nuestro Dios. Amén. Hermanos, quiero informarles, el hermano Isaí, sí, ya puede, es el encargado de recolectar los dones para la ampliación, los votos que estamos recolectando para la ampliación de la sala. Y le reitero, usted no necesariamente tiene que dar su don total ahorita, usted puede dar una parte y puede ir haciendo el abono al hermano Isaí. Yo tengo ya listado acá, se lo entrego al hermano Isaí y le he pedido el favor a la hermana Mariluz para que ella tome el listado de los hermanos del culto de agradecimiento. Ya tiene una lista, entonces ya va a tomar los que van a participar. Hermano Martín, ¿usted tiene una poesía para el culto de agradecimiento? Ah, va a cantar. Entonces usted se inscribió aquí y dice, yo tengo un canto. No, no va a cantar, va a predicar. Bueno, alguna de esas irá a hacer. Entonces, bueno, entonces aquí con la hermana Mariluz se inscriben. Amén. Y con el hermano Isaí vamos a entregar los dones que hemos traído. Amén. Y hermanos, sigamos orando a Dios porque vamos a comenzar con la ayuda del Señor finalizando el mes a derribar estos muros para extendernos más. ¿Listo? Y vamos a ver a ponerle calefacción a esto, hermanos, ayúdenos porque esto es mucho frío. Ah, no, Iber, esto es mucho frío acá. Este invierno está muy fuerte. Entonces, con la ayuda del Señor. Hermanos, si mañana cae nieve, los esperamos a la escuela dominical. Si llueve, también los esperamos a la escuela dominical. Si no llueve, también. Gracias, hermano. Entonces, la única es que venga el Señor esta noche, ya no estaríamos acá. Todos invitados mañana a la escuela dominical. Amén, hermanos. Hermanos, buena noche. El Señor Jesús les bendiga. Que el Señor va a venir me ofrece. Amén.